Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y bueno, estamos en el 21 de diciembre. Vamos a estudiar el último libro y la última carta del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 al 4. Y bueno, la verdad me da bastante nostalgia leer la última carta de Pablo, pero de igual manera es un libro menos, un libro más en el año bíblico. Y bueno, de aquí sigue Juan y en 3 días estamos en Apocalipsis. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa. Disculparán, algo que no mencioné en el video pasado, disculparán el vestir, pero está haciendo mucha calor donde vivo, así que, bueno, mucha calor para mí. Estamos como a unos 30 grados y bueno, aquí en lo particular es más fresco, pero eso provoca un poquito de calor y molesta estar un poquito con ropa más grande, así que disculparán la apariencia. Y bueno, una vez más agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas, a todos los que me han apoyado por este año bíblico. Muchas gracias de verdad. Siempre yo en mi corazón, siempre tuve el deseo de estudiar toda la Biblia. Y hubiera sido imposible sin la ayuda de ustedes. Así que yo de manera personal tengo mucho que agradecerles, pues me dieron esta oportunidad de poder estudiar toda la palabra de Dios, cosa que yo creo que muy pocas personas han podido realizar en esta vida. Y bueno, gracias de verdad de todo corazón. Y bueno, sin más preámbulos vamos a hacer una oración para dar paso al último libro del apóstol Pablo. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, Gracias por haberme dado la oportunidad de estudiar tu palabra santa y divina a lo largo de este año bíblico. Estamos llegando al clímax, al final. Parece un sueño, parece una mentira. No lo puedo creer, pero contigo todo es posible. Gracias a las personas que también me han colaborado, me han ayudado, han confiado en mí, han seguido toda la temática. Te agradezco por cada uno de ellos. Es tan triste y a la vez tan feliz estar justamente en estos momentos del año bíblico, a pesar de que están pasando muchas cosas en el mundo. Estamos aquí, seguimos aquí. Yo te agradezco por haberme dado la vida y la salud para poder haber seguido esta temática. Y bueno, mi Señor, quédate con nosotros en el estudio de hoy. Puedas tú ser el maestro instructor de esta clase una vez más y una vez más hasta que terminemos, o hasta que yo, al igual que Pablo, termine mi carrera. Mi Dios, permíteme siempre ser un instrumento en tus manos. Sabes, tú más que nadie sabes el pacto que tengo contigo, los compromisos que tengo contigo, las promesas que he hecho contigo, que estoy 100% dedicado a tu servicio a pesar de mis debilidades y mis defectos. Aquí estoy, dándote mi juventud, mi tiempo, mi todo, mi Dios, dejando quizás a un lado mis planes, mis propósitos. Pero no hay nada más bonito que servirte, mi Dios. No hay nada más bonito que poder llevar almas a Cristo. Así que te agradezco por eso. Y bueno, mi Dios, te pido por todos los pedidos de oraciones que hagan a este ministerio, por el muro de oraciones. Gracias de todo corazón por escuchar nuestras peticiones. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos sobre todo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis queridos hermanos, vamos a la introducción del libro. Bueno, el título, en los manuscritos griegos más antiguos, el título de este libro sencillamente es A Timoteo. Una evolución posterior ha dado el título a la forma que tiene ahora, que es la segunda epístola del apóstol Pablo a los Timoteos. Bueno, otros libros también varía un poco el título. En fin, autor, como le indican las primeras líneas de 2 de Timoteo, esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo, que entonces estaba encarcelado en Roma por segunda y lastimosamente por última vez. Marco histórico. Esta es la última epístola que Pablo escribió desde la prisión, cuando esperaba que moriría pronto. Al comparar esta carta, así como las otras epístolas pastorales, con el relato de los hechos, se llega a la conclusión de que después de un periodo de actividad misionera posterior a su primer encarcelamiento en Roma, Pablo fue otra vez encarcelado y enviado.
Se sabe que después del gran incendio de Roma, alrededor del año 64, interesante, Nerón persiguió a muerte a los cristianos. Bueno, Nerón, la historia de Nerón es toda una película. El tipo le faltaban unas cuantas tuercas, incendió Roma, otros dicen que solo incendió Roma para escribir un poema, porque el tipo tenía dotes artísticos, más o menos. Bueno, el tipo es todo un caso psiquiátrico, la verdad. Entonces, en fin, parece que Nerón fue el que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Más o menos creo que es lo que se alude, no se sabe. Nerón persiguió a muerte a los cristianos para disipar las acusaciones populares de que él había hecho el incendio, incendiar la ciudad. Es razonable pensar que Pablo tal vez fue encarcelado unos 2 años después como resultado de esta persecución. Pedro también fue detenido en ese tiempo y quizás estuvo en Roma por lo menos durante una parte del tiempo cuando Pablo estaba encarcelado. Así que por ahí quizás se medio cruzaron estos dos personajes. Cuando Pablo escribió 2 de Timoteo ya había sido juzgado, pero indudablemente aún no había sido condenado a muerte, aunque pensaba que ese sería el resultado. Estaba solo, pues únicamente lo acompañaba Lucas, el médico amado, al escribirle a Timoteo. Le pidió que fuera a verlo antes del invierno y que le trajera su capote, o sea, su abriguito, diríamos en la actualidad un abrigo. No se sabe si a Timoteo en respuesta al urgente pedido de Pablo le fue posible ir a Roma antes de que muriera el apóstol. O sea, no se sabe si realmente se pudieron ver por última vez, no se sabe. Ya saben que hay cosas que no se saben, pero bueno. En cuanto a Timoteo, poco se sabe de su vida, excepto su relación directa con Pablo. De Timoteo tampoco no se sabe mucho. Vuelvo a insistir, hay personajes en la Biblia que no sabemos prácticamente nada de ellos. Pero vuelvo a insistir, lo que a nosotros nos importa y nos debería de importar son sus enseñanzas. Nunca se olviden de eso, ¿ya? No caigamos, como justamente Pablo aconseja a sus alumnos, que caigan en vanas discusiones. ¿Quién escribió el libro? ¿Quién era? ¿O era no sé cuántito? No importa. A mí me gusta centrarme, yo de manera personal, en el año bíblico he tratado de centrarme en las enseñanzas más en que otras especulaciones. Y a lo largo del año bíblico yo siempre he traído las lecciones del pasado al presente, no digo ni al futuro, sino al presente, y lo trato de poner en práctica en nuestra vida, porque esto no solamente se trata de un estudio y decir, bueno, y esto pasó en el año tal y aquello y lo otro, no se trata tanto de eso, sino justamente de hacer un análisis, bueno, obviamente sí, histórico por una parte, de lo que vamos estudiando, pero sobre todo en qué nos beneficia a nosotros, porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Y yo creo que si un estudio no se hace con ese propósito, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Así que, aunque no sepamos mucho de Timoteo, la carta que escribió Pablo es oro puro. En cuanto a Timoteo, poco se sabe de su vida, excepto su relación directa con Pablo. Timoteo fue puesto en libertad, pero no se sabe cuándo ni dónde estuvo preso. Son cosas que no se saben. De acuerdo con la tradición, Timoteo murió martirizado en el tiempo del emperador dominicano o de Trajano. No se sabe, pero el tipo murió por ahí. Justamente lo que estoy grabando este video en el día de hoy, una persona X me dijo, hermano Nelson, mándeme el lugar, las fechas y el cómo murieron los apóstoles. Y le dije, eso nadie sabe. Nadie sabe. La tradición dice que fue así, fue asado, fue cocinado. Pero de ahí exactamente, de ciertas personas podemos saber, pero de otras personas, ¿cómo murieron? Si es que murieron, ¿qué mismo pasó con ellos? ¿Quién sabe? Hay cositas que no podemos saber. El tema del libro. Esta epístola ha sido llamada el testamento del gran apóstol de los gentiles. Pablo escribió personalmente esta carta a Timoteo, su hijo espiritual, y en términos generales a la iglesia. Como sabía que su fin estaba cerca, sintió la necesidad de fortalecer la fe de un joven colaborador mediante su propio ejemplo. Advirtió a Timoteo y a todos los otros creyentes cristianos contra las herejías que entrarían en la iglesia después de su muerte, para que todos se aferraran con firmeza a la palabra inspirada y permanecieran fieles hasta su segundo advenimiento. Pablo sabe perfectamente que está por partir de este mundo y va a dejar sus últimas palabras. Esto me recuerda mucho a Deuteronomio, las últimas palabras de Moisés. Oye, y el tipo sí se alargó ahí, pero bueno. El compromiso de Moisés era más grande que el de Pablo, pues Moisés tenía que ver por un pueblo, por una nación, por la nación de Israel, donde iba a salir el Mesías.
Pablo, pues bueno, su ministerio a comparación del de Moisés era un poquito más pequeño. Y bueno, de igual manera eso se explica la brevedad de esta carta, aunque quizás dejó muchos más escritos que por gracia de Dios, o quién sabe por qué mismo, no los conocemos, sea como sea. Estas son las últimas palabras que tenemos del apóstol Pablo y vamos a estudiarlas. Y bueno, empieza como todas sus cartas han empezado hasta ahora. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, mi amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios, el Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. El saludo inicial que tiene siempre Pablo, un saludo tan bonito, tan hermoso, como deberíamos de tener todos los cristianos. Aunque estoy en prisión, doy gracias a Dios, a quien sirvo, como lo hicieron mis antepasados, el pueblo de Israel, los profetas, etcétera, los patriarcas. Sirvo con una conciencia limpia. Sirvo a Dios sabiendo que no he hecho nada de malo. Aunque no soy perfecto, no tengo nada de malo. Con lo cual te recuerdo día y noche en oraciones. Con esta conciencia limpia que tengo, te recuerdo en mis oraciones día y noche, Timoteo. Te aprecio tanto que siempre te recuerdo en mis oraciones. Al recordar tus lágrimas cuando ellos habían despedido seguramente, me gustaría verte de nuevo. ¿Cómo me alegraría eso? Yo creo que Pablo y Timoteo se tenían un cariño pero tan grande como un padre lo tiene con un hijo. Creo que ese era el cariño que ellos experimentaban. Y aquí lo demuestran. Parece ser que cuando se separaron, Timoteo lloró, como puede llorar cualquier hijo por su padre. Parece que eso fue lo que sucedió. Y obviamente se conmovió el corazón de Pablo al ver algo así. Bueno, continúa. Recuerdo tu fe. Posiblemente aquí dice que recibió noticias de Timoteo, no se sabe. Recuerdo tu fe, la misma fe que tuvo tu madre y tu abuela. Aquí las menciona por nombres. Habla de Loida, su abuela, y su madre Eunice. Miren, qué interesante. Justamente en el video de ayer estábamos hablando de las madres solteras. Y no se sabe. Quizás Timoteo quizás era huérfano de padre, no lo sabemos. Pero la madre y la abuela de él habían hecho un excelente trabajo. ¿Quién sabe? Yo me pongo a teorizar que la madre de Timoteo se tuvo que ver por su hijo, ¿no? Un caso hipotético. Y en este caso, la abuela de él jugó un papel muy importante en la crianza de este muchacho, pero fue una abuela que, a pesar de que era su nieto, no lo malcrió como hacen muchos abuelos. Eso es algo muy interesante, muy en cuenta que deben de tener los abuelos, pero bueno. Aunque yo, si no mal recuerdo, Timoteo tenía padre, si no mal recuerdo. Pero bueno, en fin, solamente hice una suposición. En fin, continuamos. Tienes la misma fe que tuvieron tu madre y tu abuela. Es una fe perfecta, sincera. Es correcta la confianza que he puesto en ti. No me equivoqué contigo, le dice Timoteo. Yo, Pablo, no me he equivocado contigo. Timoteo, eres un tipo excelente, tienes una gran fe, tienes la misma fe que tiene tu madre y tu abuela, que debieron haber sido personas muy reconocidas donde ellas vivían, por su fe, obviamente. Te aconsejo que no dejes. A ver, sí, te aconsejo que no dejes apagar el don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Ya hablamos de esto de la imposición de manos, que simplemente era un reconocimiento. O sea, este don de liderazgo, este don de predicar el evangelio, no lo dejes apagar. No. Tú, a ver, es fácil, esto es fácil. Esto es como un músculo, ¿ya? ¿Cómo engordas tú? Fácil, es facilito engordar. Coge, acuéstate en tu cama, en tu sofá, en tu sillón, no lo sé, y ponte a comer de todo y solamente pasa viendo programas de entretenimiento, sean buenos o sean malos. Facilito de subir de peso, ¿no? Puedes ser el hombre más musculoso del mundo. Si sigues esos hábitos solamente por unos meses, vas a comenzar a ver los cambios. Ahora, de igual manera, ¿cómo sacas músculos? Ahí viene la cuestión. Es ejercitándote aquí y acá con actividad, ni siquiera con ejercicios, pero sí con una vida activa. ¿Sí me entienden? Entonces no apagues tu músculo, no dejes de ejercitar tu músculo, le está diciendo prácticamente Pablo a Timoteo.
Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Al contrario, nos dio un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Ahí está. Y esto lo está diciendo porque Pablo está encarcelado. Pablo está a punto de ver la muerte. Timoteo, su hijo, su querido hijo espiritual y sentimental, esto iba a ser un golpe bastante duro para él. Entonces, ¿qué le dice Pablo? No te dejes desanimar. Nosotros no somos cobardes. Los cristianos somos valientes, somos guerreros, en el buen sentido de la palabra. Son gente que tiene dominio propio, que a pesar de las pruebas, las circunstancias, ellos siguen el trabajo que tienen que seguir, siguen su deber. No se olviden de las cualidades del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, no importa si su madre o su padre se moría, ellos tenían que seguir. ¿Ya? Acordémonos de Aarón cuando murieron sus hijos. También todas esas historias ya lo vimos. De los sumos sacerdotes podemos estar aquí hablando por horas. Eran personas increíbles y nosotros somos un sumo sacerdote espiritual. Así que no se olviden de eso, por favor. No te avergüences de hablar de Dios y dar testimonio. Y también de mí, que por Él soy prisionero. Y tú también, como yo, tienes que soportar sufrimientos por el Evangelio. Primero, no te avergüences de Dios. No te avergüences de mí porque estoy tal vez encarcelado, como muchas personas lo habían hecho. No lo hagas. Todo lo contrario, siéntete orgulloso. Tú también en algún momento vas a tener que sufrir por el Evangelio. Le predice Pablo también. Y al fin y al cabo, más adelante vamos a leer esta frase. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. O sea, este es el destino de todo cristiano. Ay, hermanos, ¿estamos preparados para poner nuestras vidas por Cristo? Esperemos que así sea. No lo sabremos hasta el momento en que nos llegue esa situación, así que tampoco podemos decir ahorita sí. Yo me siento preparado, pero hasta no estar ahí, no lo podemos saber en realidad. Así que esperemos estarlo y si no, preparémonos, sigamos creciendo en fe, en gracia, en conocimiento de la palabra de Dios. Pues Dios nos salvó y llamó a una vida santa, y no por nuestras obras, sino por su plan y gracia que nos concedió desde el principio de la eternidad. Y bueno, todas estas cosas ya hemos visto. Pero solo ahora lo mostró por medio de Jesús, que abolió la muerte por medio del Evangelio y reveló vida e inmortalidad. Y fue por estas buenas noticias que fuimos nombrados evangelistas a los gentiles. Y bueno, ya vimos toda la conversión de Pablo y toda esa situación de que él también se incluyó en esta predicación de las buenas nuevas del Evangelio. En fin. Por este Evangelio, por lo cual sufro ahora, pero no me avergüenzo, pues sé en quién he confiado y sé que es poderoso y me guardará hasta aquel día. Dios se ocupará de mí, Dios me salvará. Miren, qué bonito Pablo. Pablo estaba prisionero, estaba encadenado, estaba pasando momentos difíciles, más que seguro en poco tiempo iba a morir. Estoy tranquilo, dice Pablo. Mire, Pablo había llegado a un punto, y ese punto tenemos que llegar nosotros, que esta vida no nos importa. Verán, el otro día, yo ando ahorita buscando tierras para vivir en el campo. Y el otro día estaba buscando una propiedad. Y para llegar a esa propiedad tuve que cruzar un río a caballo, en una yegua, mejor dicho. Un río de unos 20 metros de ancho. Crucé, nunca había subido a caballo, la primera vez, fue muy bonito, la verdad me encantó. Crucé el río, fui a reconocer la tierra, por acá, por allá, y bueno. Y verán, en pocas palabras, yo me di cuenta de algo, que la vida en el campo es dura. Y yo después de estar ahí, solamente ir a conocer esta tierra que me estaban vendiendo, que bueno, al final no es la que necesito. Bueno. Yo llegué a mi casa y me acuerdo que llegué, ahí estaba mi plato de comida servida, mi sillón, el internet, las comodidades. Y yo me puse a reflexionar por un momento y dije, estoy preparado realmente para tener una vida en el campo, una vida de abnegación, de sufrimiento, de trabajo, de menos comodidades. Y verán que yo no vivo en un palacio, por si acaso, soy una persona pobre, humilde.
Entonces yo dije, ¿realmente estoy preparado para eso? Me quedé pensando, hermanos, hermanas, ¿estamos preparados? ¿Realmente estamos preparados para no avergonzarnos del Evangelio? Es para meditar, es para meditar. No es por desanimar a nadie. Hay personas que dicen, ese hermano es muy pesimista. No, me gusta ser bastante realista a mí. Señores, es para meditar. Bueno, sigamos. Siguen mis enseñanzas. No dejes de confiar en Dios, ni dejes de amarlo. Predica con amor. Sigue mi ejemplo, Timoteo. Trata de ser como fui yo. No fui perfecto quizás, pero oye, lo que hice funcionó. ¿Ya? Sigue mis enseñanzas, sigue la doctrina que te enseñé. No te apartes de Dios. Nunca dejes de confiar en Dios. Nunca dejes de amar a Dios. Pase lo que pase, estés en cadenas, en lo que sea. Predica, pero predica con amor. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado con el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuida la verdadera doctrina. Trata de enseñar la verdad. Que no se pierda la fe del Evangelio. Pero bueno, ya vamos a llegar al Apocalipsis, ya vamos a ver qué pasó en los siguientes siglos, cuando murieron todos los apóstoles. Y bueno, ya van a ver. Pero estos son los consejos que le está dando, los consejos finales de Pablo a Timoteo. ¿Qué más nos dice? Y has de saber que todos los de Asia me dieron la espalda, incluso Figelo y Hermógenes, bueno, personas de las cuales no se sabe nada. Eran, parece ser, alumnos de Pablo que cogieron y les dieron la espalda cuando Pablo ya quedó en prisión. Ya saben cómo es a veces, ¿no? Cuando tú estás de buenas, todo el mundo contigo. Cuando estás de malas, de lejitos, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Nada más. Que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia de ellos. A la familia de Onesíforo. Pues me ayudó muchas veces y no se avergonzaron de que yo estuviera en la cárcel. No me abandonaron porque estuviera en la cárcel. Es más, cuando vino a Roma me buscó hasta encontrarme. Miren qué bonitas estas personas, aunque no se sabe tampoco nada de ellos. Habían sido leales a Pablo y a pesar de que Pablo estaba encadenado, ahí estuvieron. Ahora miren, ¿cuál era el problema de Pablo? Parece un poquito medio incomprensible la actuación de ciertas personas cuando Pablo estaba en la cárcel. Ahora, hermanos, escúchenme. Pablo era lo que hoy en la actualidad se considera un terrorista. ¿Ya? Se había incendiado Roma. Ya, pónganse en contexto. Quizás nos estamos olvidando un poquito del contexto. Se había incendiado Roma y Pablo era un sospechoso del incendio de Roma. ¿Quién en sus 5 sentidos va a querer tener relaciones con alguien que está involucrado en el incendio de Roma y que posiblemente está condenado a muerte? Creo que nadie en sus 5 sentidos va a querer una amistad con alguien así. A menos que ames de verdad a esa persona y sepas que esa persona es inocente, lo cual sí era Pablo. Pero en este caso, era el amor que fallaba de estas personas con el pobre de Pablo. Entonces, como ya veían que los cristianos estaban siendo mal vistos, todos hicieron de la vista gorda. Bueno, Pablo, es que, no sé, dejé prendida la hornilla de mi cocina, ya vengo y bueno, ya sabe. Que el Señor les conceda misericordia aquel día. Tú conoces muy bien los servicios que me prestó en Éfeso. Bueno, este personaje parece que le había ayudado bastante al punto que Timoteo lo conocía. Y bueno, Pablo estaba rodeado de muchas personas que lo querían mucho y le ayudaban mucho. Así que, aunque nosotros no sabemos mucho de ellos, pues algo se menciona aquí de ellos. Y bueno, ese es el capítulo 1. En conclusión, vamos a leer 2 citas. A ver, déjenme ver. Sí, 2 citas del capítulo 1 y la primera nos dice: esta carta fue escrita a Timoteo, el primer obispo de la iglesia de Éfeso, después de que Pablo compareció ante Nerón por segunda vez para que diera testimonio con su vida de la fe que profesaba. Acuérdense ¿se acuerdan cuando estábamos en Hechos, creo que fue? Sí, en Hechos vimos que Pablo iba a comparecer ante César y lo hizo. No se dan detalles de esa entrevista. Ahora por segunda vez lo va a ver. Y esta vez, pues bueno, esta vez ya no lo va a poder contar. Pero por el espíritu de profecía sabemos que se pudo ver 2 veces con César. ¡Wow! Es como si en la actualidad
un adventista pudiera tener una entrevista con, no sé, Donald Trump, o con la reina de Inglaterra, o con Vladimir Putin de Rusia, personas muy poderosas en este mundo. Oye, sí, es este mundo, pero son personas muy, muy poderosas. Ustedes se imaginan un caso hipotético que pudiéramos convertir a la fe de la verdad a Vladimir Putin. Wow. O sea, imagínense en el bien que se pudiera hacer. A eso me refiero. No tanto le predicaba a Vladimir Putin. No, sino las consecuencias que trajera la conversión de esta persona. Ahora imaginémonos cuando Pablo estuvo por primera vez ante César. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cuántas personas poderosas de ese mundo antiguo lo escucharon? ¿Y cuántas personas también creyeron en él, de los que estuvieron en esa sala? Les aseguro que muchos. Pablo, vean hermanos, la verdad es la verdad. Y aunque a veces nosotros no nos damos cuenta, hay personas que buscan la verdad. Buscan la verdad. Y a veces solamente necesitan una oportunidad. Y son gente, a veces gente, puede ser la gente más humilde, la gente más poderosa. Hay gente que busca la verdad. Y Pablo quizás fue la oportunidad para muchas de esas personas. Así que, bueno, ahí queda la historia, ¿no? Al registrar este relato de las pruebas que pasó entre los hombres que se habían apartado de la fe, Pablo habla palabras que debieran reanimar a nuestros corazones cuando pasemos por el mismo terreno. Y es muy importante por eso estudiar justamente esta carta. Vamos a tratar de analizarla de una manera muy bonita, pero breve también. Y son palabras que nos sirven ahora, que estamos pasando momentos difíciles y vamos a pasar momentos peores, hermanos. No nos olvidemos de eso. Y no es por ser pesimista, sino ser realista. ¿Qué más nos dice? El espíritu ardiente, entusiasta, indomable de Pablo, bueno, Pablo era un fuego, encontraba reposo y consuelo en la disposición suave y complaciente y discreta de Timoteo. Timoteo era un santo, vamos a decirlo así. Era una mansa paloma. El fiel ministerio y tierno amor de este leal compañero habían iluminado muchas horas oscuras de la vida del apóstol. Eran como un padre y un hijo. Todo lo que Melanchthon fue para Lutero, todo lo que un hijo podría ser para un amado y reverenciado padre, lo fue el joven Timoteo para el probado y solitario Pablo. Miren qué bonito. Lutero tenía a Melanchthon, Pablo tenía a Timoteo. Yo creo que todas las personas que tenemos un ministerio, en la obra de Dios necesitamos un compañero. Yo no tengo ni a Melanchthon ni a Timoteo, tengo un perro y bueno, creo que ese perro, aunque es un animal, créanme que es un gran consuelo a veces. Y sí, créanme, parece graciosa parece gracioso lo que les digo, pero justamente cuando inicié el año bíblico, él apareció en mi vida, yo no lo busqué, él llegó solito. Justamente yo no olvidaré, justamente era la fecha 14 de enero cuando él llegó, nunca olvidaré la fecha, y se quedó. Y aunque sea simplemente un perro, créanme que es una gran compañía a veces. Así que Dios siempre nos va a poner a alguien. Puede ser un amigo, una compañera, una pareja. En mi caso puede ser un perro de 4 patas. Dios tiene muchas maneras muy interesantes de obrar, así que confiemos siempre en Dios. Nos va a dar la ayuda idónea. En este caso para mí, un animalito de 4 patas. Pero siempre nos va a poner a alguien ahí para esos momentos de soledad, vamos a decirlo así, mis queridos hermanos. Y bueno, vamos al capítulo 2. Y bueno, el capítulo 2 comienza así. Hijo mío, mantente fuerte, apoyado en la gracia de Cristo. Sé un buen líder. Un buen líder se esfuerza. También puede ser el mensaje del versículo 1. Acuérdense que Timoteo iba a ser, como quien dijera en pocas palabras, su predecesor. Así que tenía que aconsejarlo de la mejor manera. Enseñarle a ser un buen líder, a ser fuerte, estar apoyado en la gracia de Cristo como lo había hecho Pablo, etc. Lo que oíste de mí, que dije ante muchos, lo que enseñé ante muchos, esto enseña a hombres de fe para que enseñen a otros. Enseña a hombres de fe. Esto también es interesante. Miren, nosotros cuando enseñamos a alguien, yo soy bien radical. Yo no soy de los que creo que hay que estar perdiendo el tiempo. Yo enseño a alguien que quiera aprender. En este sentido, enseña a hombres de fe, enseña a personas que valgan la pena. Prácticamente está diciendo aquí Pablo. Como buen soldado de Cristo, sufre sus penalidades. Sufre lo mismo que sufrió Cristo. No esperes menos.
Ningún soldado en servicio se enrieda en cuestiones civiles o se mete en cuestiones seculares, pues está a la disposición del que lo llama. En otras palabras, también le aconseja que si es posible que se dedique al 100% al ministerio. Y obviamente para eso necesitaba un apoyo, de esto ya hemos hablado. Y bueno, ¿qué les digo? Miren, yo conozco a personas que tienen ministerios muy buenos. Lastimosamente ellos no pueden dedicarse al 100%. Y eso es una gran tristeza, pues se pierde. La hermandad pierde grandes hombres, créanme, por falta a veces de apoyo. Y bueno, nosotros ya vimos todo esto con Pablo, en este caso también con Timoteo. Ahora, humanamente, los que queremos trabajar para la obra de Dios, tenemos que hacer lo posible y hasta lo imposible por tratar de dedicar más tiempo a Dios, ¿ya? Y los que están solteros, pues bueno, 1000 veces que se queden solteros en ese sentido si quieren seguir trabajando para la obra de Dios. Esto también ya lo vimos en las cartas de Pablo. Y bueno, ese es el consejo que le da Pablo a Timoteo. ¿Qué más nos dice? También un atleta solo puede ganar si compite según las reglas. Aquí lo pone en comparación con un atleta que también, bueno, le está diciendo que no rompa las reglas, que enseñe la verdad. Que no importa si ganas la carrera, pero si no respetas esas reglas, pues te van a descalificar, prácticamente lo que le dice. Acá vuelto lo pone con el labrador y le dice: el labrador que trabaja duramente tiene que ser el primero en participar de la cosecha. En otras palabras, tú que estás participando en la cosecha te vas a beneficiar de los frutos que vas a cosechar, los frutos del Espíritu, y estos frutos también comparte con los que están contigo. Pues al fin y al cabo, en una cosecha se hace esto, pues se coge y se comparte, ¿no? Bueno, al menos las buenas personas hacen eso. Piensa lo que te digo con todo. Dios te capacitará para entenderlo todo. Bueno, y si no entiendes todo lo que estoy diciendo, Dios te va a capacitar para entenderlo a su momento. Acuérdate de Jesucristo, hijo de David, Jesucristo hombre, y que resucitó conforme al evangelio que anunciamos, por el cual sufrió al punto de estar preso, por el cual sufro al punto de estar preso, pero el evangelio no está preso. No te olvides de Jesús, que murió por nosotros. Nosotros somos también tratados como criminales por el evangelio, pero el evangelio no está preso. No importa si no importa si yo estoy preso, el evangelio no está preso. Nosotros hemos morido por la causa de Cristo, el cual resucitó de los muertos y está vivo por la eternidad. Así que no hay nada que pueda detener este evangelio, le está diciendo. Por eso lo aguanto todo, por amor de los elegidos. Así ellos alcancen salvación en Cristo Jesús. Yo todo lo soporto por la iglesia, por los miembros de iglesia, por los que he predicado, por los que me han seguido, por los que han leído mis cartas, por los que me han escuchado, por cada uno de ellos. Aguanto esto, soporto esto y mucho más. Pues Cristo sufrió por nosotros, cuánto más nosotros, por los que alguna vez nosotros le hemos predicado. Esta es una palabra en la que podemos confiar. Si morimos por Él, viviremos con Él. Ahí está la promesa de la vida eterna y la resurrección. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si le somos infieles, Él sí no nos será infiel, pues no puede faltar a su palabra. Bueno, aquí viene el contraste. Aunque el hombre falla a Dios, Dios nunca falla al hombre, pues Él es Dios y Él sí cumple su palabra. Pero no porque Dios cumple su palabra vamos a abusar de esto. Señores, cumplirá su palabra, pero más adelante también cumplirá su justicia. En fin, los hermanos que estén ocupados, que no roben el tiempo a Dios, recuérdales esto a la gente y ordénales ante Dios que no entren en contiendas, que no sirven para nada más que para destruir a los oyentes, que no entren en controversias, que lo único que hacen es que las personas nuevas en la fe terminen confundidas, terminen asustadas, etcétera, etcétera, etcétera. No entres en contiendas. Ya vamos a leer un par de citas respecto a esto. Esfuérzate para tener la aprobación divina como alguien digno de la misma, como alguien que sirve fielmente la palabra de la verdad. Esfuérzate por ser aprobado ante quién?
ante los hombres, perdón, ante Dios, no ante los hombres, por ser aprobado aquí, ante Dios, no ante los hombres. Sé un trabajador responsable, sé un verdadero cristiano, mi querido Timoteo. Aléjate de las habladurías malvadas, pues los que hacen esto solo son solo son más malvados. O sea, aléjate de todas estas personas que lo único que tienen es maldad y lo único que pueden producir es maldad. Aléjate de todos ellos. Sus enseñanzas se comen a la gente como la gangrena, como Himeneo y Fileteo, bueno, de los cuales no se sabe mucho, los cuales se han desviado de la verdad y enseñaron que la resurrección ya pasó. Miren, estas personas habían caído en controversias, en falsas acusaciones, perdón, en falsas doctrinas, en malas interpretaciones de los pasajes bíblicos, etcétera, etcétera. Y estas personas comenzaron a enseñar de que la resurrección ya habían pasado. Hoy en la actualidad muchos enseñan de que hay que bautizar en el nombre de Jesús, otros enseñan que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, cuando hay escritos claritos que dicen eso. Otros enseñan de que hay que comer de todo, otros enseñan que no hay que comer nada. Hay de todo en la viña del Señor, lastimosamente. Aléjate de esas personas. Tú vea lo que dice, lo escrito está. Y fin, mire, por ejemplo, con respecto a la deidad. Cuando tú vas a Apocalipsis, los seres vivientes dicen santo, santo, santo. 3 veces santo. ¿Por qué dicen 3 veces santo? Porque son a 3 a los que adoran. Fin de la discusión. El que quiera creer eso, lo cree. Y el que no, pues bueno, que crea lo que quiera. Ellos creen que todas las citas de la Biblia o del Espíritu de Profecía que hablan de 3 personas han sido aumentadas. Yo no sé dónde sacan ese citas. Yo no sé quién fue tan complejo y tan sabio para darse cuenta de cada cita que hablaba de la deidad y que supuestamente han sido adulteradas. Pero bueno, yo de manera personal, cuando me topo con ese tipo de personas, yo no discuto con ellos. Son casos perdidos. Les paso uno que otro libro, uno que otro enlace. No hago más por ellos. Me dicen, bueno, otro día hablamos. Nunca más vuelven a escribir. En fin. Estudien por su propia cuenta. A pesar de todo, el fundamento de Dios se mantiene firme y sólido, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Dios. Miren, mis queridos hermanos, primero que nada, hay la garantía, la seguridad de que Dios nos conoce, de que Dios está pendiente de nosotros, de que Dios nos tiene en mente. Y los que invocamos el nombre de Dios, apartémonos del mal. Los que nos llamamos cristianos, apartémonos del mal. De igual manera, ¿qué hacemos para esto? Hoy en la actualidad, ahora más que nunca, es el estudio personal. Ahorita es más que nunca. Si ahorita ya se nos imposibilitó poder asistir a las iglesias, y va a haber muchas restricciones. Hermanos, llegó el tiempo, ya estamos en el tiempo de que debemos de estudiar por nuestra propia cuenta, no dependiendo de hombres. No digo que nos salgamos de la iglesia y nada por el estilo, no. Seamos más responsables con nuestro propio estudio personal, ahora más que nunca. Tenemos la seguridad de que Dios nos tiene en mente y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que apartarnos de toda maldad. Es el momento de actuar, ¿sí? En una casa grande hay muchos utensilios. Hay utensilios de oro, de plata, de barro, de madera, etc. Unos para un servicio noble, otros para un servicio no tan noble. Al fin y al cabo todos tienen una labor. Así el que se aparta del mal será un noble utensilio para buenas obras. O sea, el que se aparta de la maldad va a ser como una cuchara de oro, vamos a decirlo así. ¿Qué haces con una cuchara de oro? Coges con esa cuchara, comes y la botas a la basura, ¿verdad? No. Comes con la cuchara de oro, un caso hipotético, la lavas y la conservas para comer otra vez con esa cuchara de oro. Pero con una cuchara desechable de plástico, ¿qué haces? ¿La lavas y la conservas para comer otra vez? No, la botas a la basura, es desechable. ¿Ya? Es lo que está diciendo aquí. Ahora mire, así el que se aparta del mal será un noble utensilio, pero el que no se aparte del mal será como una cuchara desechable.
Cumplirá su propósito, al fin y al cabo hasta los impíos tienen un propósito en el plan de Dios y que simplemente quedarán desechados. Huye de las pasiones juveniles. Bueno, aquí hay mucho que decir. Esfuérzate en llevar una vida recta, de fe, amor y paz en unión de los que invocan a Dios con puro corazón. Primero que nada, aléjate de las pasiones juveniles. Ahí hay mucho que decir con respecto a las pasiones juveniles, pero bueno, vamos a pasarlo por alto. Pero le incitaba, mejor dicho, a Timoteo a que sea una persona más... ¿Cuál es la palabra? Ay, se me fue. Con dominio propio, vamos a decirlo así. Una persona con autocontrol. Sí, una persona con autocontrol. Los jóvenes somos muy impulsivos en todo aspecto. Así que, bueno, los jóvenes somos muy enérgicos. Y yo creo que un joven, para poder mantenerse centrado, necesita algo. Necesita una tarea, un deber, un propósito. Y bueno, Timoteo tenía un propósito. Así que solamente tenía que concentrar sus fuerzas y sus energías en eso. Lleva una vida tranquila, una vida justa y júntate con las personas que sean así. Júntate con ellos. Aléjate de controversias ignorantes y estúpidas, sabiendo que solo provocan peleas. Aléjate de toda controversia que no trae nada bueno. ¿Ya? Sé sabio. Un siervo de Dios no debe un siervo de Dios no debe pelear, sino ser amable con todos. Un buen maestro y sin resentimientos cuando sea maltratado. Así tiene que ser un buen maestro. No tiene que ser una persona que le guste el conflicto, tiene que ser una persona amable, tiene que ser un buen maestro, tiene que saber lo que enseña, no tiene que guardar resentimientos cuando sea maltratado. Todo lo contrario, mejor tener a veces lástima por esas personas. Tiene que buscar también la unidad. Tiene que ser amable al corregir a sus oponentes. Así quizás Dios les dé la oportunidad que vuelvan de sus pecados a la verdad. Y eso es muy importante, ser amables con nuestros oponentes, porque cuando uno es grosero con alguien, esa persona lo único que hace es llenarse de resentimiento con uno. Pero cuando uno es amable, que dicen, no, este man hasta amables este man van a decir. Bueno, hasta avergonzados se van a sentir. Que vuelvan de sus pecados a la verdad y se escapen de la trampa de Satanás después de ser capturados por él para hacer su voluntad. Entonces, procura aún la salvación de tus enemigos, de estas personas que te lastiman, de tus oponentes. Aún procura la salvación con ellos. Y por eso mismo trátalos bien. Quizás puedan salvarse. No lo sabemos. Y bueno, para terminar el capítulo 2, vamos a leer un par de citas. Vamos a leer 3 citas. 4 citas, y son pequeñas. La primera nos dice: nos encontramos con los que permiten que su mente divague en vanas especulaciones en cuanto a cosas de las cuales nada se dice en la palabra de Dios. Y yo me he topado así a diario con personas que salen con especulaciones, que mira esto de acá, que ni si cuánto, que en el hebreo original, que la palabra también puede significar aquello y el otro. Bueno, Dios ha hablado en el lenguaje más claro posible sobre cada tema que afecta a la salvación del alma, pero desea que evitemos todas las vanas quimeras y dice: ve hoy a trabajar en mi viña. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Abandona toda inútil curiosidad. Vela, trabaja y ora. Miren, abandona toda inútil curiosidad. Vela, trabaja y ora. Estudia las verdades que han sido reveladas. Cristo desea destruir todas las fantasías inútiles y nos señala los campos maduros para la siega. A menos que trabajemos fervientemente, la eternidad nos abrumará con su carga de responsabilidad. Miren, qué interesante. ¿Ustedes creen que la eternidad va a ser llena de ocio? No, van a haber responsabilidades. Yo creo que vamos a enseñar a los demás mundos, a los millones de mundos, de hecho. Así que si aquí somos medios perezositos, yo ya les he dicho que Dios condena a los vagos. Ya hemos visto esto a lo largo del año bíblico. Así que si ahorita somos perezositos, señores, así no vamos a llegar al cielo, ¿eh? Así no vamos a llegar al cielo. ¿Qué más nos dice? Se trata de teorías vanas e insustanciales de creación humana que mantienen la mente vanamente ocupada. No hay en ellas nada seguro o sustancial.
de los que proponen esas teorías, dice Pablo, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunas personas que por ahí cayeron en ciertas teorías medias raras, que ni siquiera ni si cuánto, y en vez de ser una ayuda son un perjuicio. En los días de los apóstoles fueron presentadas como verdades las más necias herejías, al igual que hoy. La historia se ha repetido y se volverá a repetir. Vean, ahí está, ahí está. Yo y el NGDW pensábamos igual, ¿eh? Siempre habrá aquellos que, aunque evidentemente son estrictos, se aferran a las sombras antes que a la sustancia, admiten el error en lugar de la verdad. Porque el error está revestido con una nueva vestidura que ellos creen que cubre algo maravilloso. Pero quítese la cobertura y no aparecerá nada. Uy, es que esto es algo nuevo. Y es que mira, los pioneros bautizaban y los pioneros no creían en la deidad. Y los pioneros también comían chancho. Pero bueno, cosa de cada cual, siempre digo yo. ¿Qué más nos dice? La obra de purificación es una obra individual. Nadie puede hacer esta obra por otro. Miren, habla de la purificación ahora. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra santificado, útil al Señor. El Espíritu de Dios trabajará por medio de instrumentos humanos santificados, a los que guiará para que procedan correctamente. Se proporcionarán capacidad y gracia. Los hombres estarán henchidos de un ferviente deseo de predicar las verdades del Evangelio firme, decididamente y en una forma clara. ¿Por qué no te dan ganas de predicar? Pues bueno, señores, te falta un poquito más de santificación. Y la última cita nos dice, hay algunas cosas de las que debemos precavernos. Llegarán cartas que contienen preguntas en cuanto al sellamiento del pueblo de Dios. ¿Quiénes serán sellados? ¿Cuántos? Y otras preguntas movidas por la curiosidad. Creo que debemos decirles que lean las cosas que están plenamente reveladas y hablen de ellas. En la palabra de Dios se nos estimula al asegurarnos que si caminamos humildemente con Dios recibiremos instrucción, pero no debe fomentarse una curiosidad indebida. ¿A quién le importa? O más bien dicho, no nos debería de importar cuántos van a ser sellados. El número es literal, es simbólico. No nos debería de importar eso. Lo que nos debería de importar es, ¿seremos parte de ellos? ¿Qué cualidades tienen los 144,000? ¿Qué hacer para nosotros formar parte de ellos? No nos debería de importar cuándo van a caer las copas de ira, cuándo se va a dictar la ley dominical, cuándo se acabará el tiempo de gracia. No nos debería de importar eso, hermanos. Nosotros nos debería de importar es estar preparados para ese evento. Miren, estos psicópatas que lideran el nuevo orden mundial, ellos tienen una fecha límite, 2030. Ahora la pregunta es, ¿qué van a pasar en estos 10 años? Yo no sé. Yo les digo en serio, yo no sé. Hay personas que me dicen, mira hermano, que ni siquiera ni sé cuánto. Vean hermanos, no sé. Y no es que no van a ser 10 años de tranquilidad. Hey, oigan, hemos iniciado esta mega super crisis que está impactando a todo el mundo. No es fácil. Hay gente que la verdad la está pasando bien feo. Dios los ayude. Pero esto es el principio de una gran oleada de cosas que se vienen. Ellos han puesto una fecha, 10 años. La cosa es, ¿llegaremos al 2030? ¿Será esto más antes? Hay muchas personas que dicen que no vamos a llegar ni al 2025. Oye, ¿quién sabe? Yo no lo sé. Hay otros que dicen que puede ser hasta el 2030 y un poquito más. ¿Quién sabe, hermanos? ¿Quién sabe? No hay nadie. Ustedes le preguntan a un pastor o a un líder diferente y cada uno les va a dar una fecha diferente. No importa. Nosotros lo que nos importa ahorita es estar a cuentas con Dios. Tratar de conseguir una propiedad en el campo. Hacer planes para evangelizar al mundo. Se vienen tiempos difíciles. Pero muchos están más preocupados en saber en qué año va a pasar esto y aquello y lo otro, en vez de estar preparándose. Qué pena la verdad, ¿eh? Qué pena. En fin, vamos al capítulo 3. Y el capítulo 3 empieza así. Ten en mente que en el tiempo del fin vendrán momentos difíciles. Bueno, aquí habla en el sentido espiritual, económico, social, político, financiero, en todo sentido de la palabra.
También habla de personas que se apartarán de la fe, los cuales serán egoístas, solo pensarán en ellos mismos, serán ávaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, insultantes, rebeldes a los padres. Mamita, eso ni hablemos de esos casos. Hay hijos que pegan a los padres, yo no sé, pero en mis tiempos no se veían esas cosas. Ingratos, malvados, duros de corazón, desleales, calumniadores, incontrolables, crueles, odiarán lo bueno, a lo malo llamarán bueno, a lo bueno malo. Traidores, temerarios, ingreídos, buscarán su propio placer en vez de buscar a Dios. Y hoy el mundo es así, busca lo suyo, no busca la voluntad de Dios, busca lo suyo. Si hablamos, por ejemplo, del movimiento LGBTI, Dios no está ahí por ningún lado. En fin, querrán aparentar una vida piadosa. No, que todo es bueno y que ni siquiera ni si cuánto y que tengo mis derechos. Pero se desmentirán con su conducta. Aléjate de esas personas. Miren, el otro día estaba viendo este caso del movimiento feminista radical. El movimiento feminista nazi, también como lo llaman otras personas, que creo que es una palabra más adecuada. Y bueno, lo que piden las feministas prácticamente, ellas solamente quieren el aborto, legalizar el aborto. Hay casos, hubo un caso recientemente, pasó hace un mes tal vez, justamente en lo que estamos de esta pandemia, de una persona que quedó libre después de haber cometido una violación contra una niña como de 11 años. Y la juez que decidió si esta persona quedaba libre o iba a prisión, justamente era una del movimiento feminista. Y adivinen qué pasó. Qué absurdo que una feminista que supuestamente defiende a las mujeres deja a un violador de mujeres libre. Fin del tema. No voy a entrar en más controversia. Pero en este mundo estamos viviendo, hermanitos. En este mundo estamos viendo gente que solamente pide incoherencias. No pide justicia, pide solamente el mal. En este caso, matar a su bebé. Estoy poniendo, disculpen que tome el ejemplo de las feministas, pero es un ejemplo muy conocido, muy popular. Estoy seguro que el 100% de las personas que están escuchando este audio, viendo este video, están en contra del aborto, porque es matar una vida. Me siento en la libertad de decir esto. Yo de manera personal estoy en contra de eso, obviamente. Hay sus excepciones. Bueno, este no es el video para explicar esto, pero hay sus excepciones en las cuales la vida de la madre está en riesgo. Y esta mujer tiene 2, 3 hijos. Oye, hay sus excepciones. Ya, habrán sus excepciones. Pero otros casos de personas que fueron irresponsables, una cosa a la otra, hay otras maneras. Por ejemplo, existe la adopción, que es algo increíble, que de esa manera se respetan las dos vidas. Y bueno, es un tema bastante largo, no es para tocarlo aquí. Pero bueno, espero que hayan entendido. Estamos viviendo en un tiempo en que el mundo está patas arriba, o sea, literal. Yo he hablado a veces con policías de ciertos aspectos de la ley. Ellos mismos me dicen, vea, maestro, me dicen maestro por lo que yo trabajo y a veces llegan ahí. Dice, nosotros estamos amarrados, dice, patas y manos en contra de ciertas cosas. No podemos nosotros, dice, actuar. Si nosotros actuamos, dice, nosotros nos vamos presos. Y en mi país ha pasado que viene un policía, se defiende contra un criminal que está armado. Adivinen quién se va preso. El policía. ¡Qué incoherencia! Entonces los policías dicen, ¿cómo podemos actuar? No podemos actuar, dice. Un mundo al revés, hermanos. Vivimos en un mundo al revés. Vivimos en esos tiempos que Pablo predijo en esta carta. Bueno, ¿qué más nos dice? De la misma clase son los que, de toda esta clase de sinvergüenzas que se enumeró aquí, lo cual no vamos a entrar en ciertos detalles, pero bueno. De esta clase de sinvergüenzas que se acaba de mencionar en los primeros 5 versículos, son los que se meten por las casas y conquistan a las mujerzuelas, que creo que sería la palabra adecuada, llenos de todas las pasiones. En otras palabras, eran ciertos hermanos predicadores que seducían a las hermanitas, que no respetaban a sus maridos. Y bueno, ya saben en qué cae, en adulterio, en fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dense en cuenta. Bueno,
Estos siempre andan aprendiendo, pero nunca llegan a toda la verdad. Estas mujeres, bueno, es que yo no sé, ¿no? Esto ya habría que vivir para entender algo así. Pero son personas que, entre comillas, buscan la verdad, pero no la encuentran. ¿Por qué? Porque no se ponen límites, ¿ya? Esto es como, por ejemplo, vamos a ponerlo así, un ejemplo bien práctico. Es como el que quiere bajar de peso. Y el tipo salió a las 5 de la madrugada y trotó, corrió hasta las 7 del día. Pero en la hora de la merienda se manda a ver una pizza gigante para merendar y se la come solito. ¿Ustedes creen que todo el sacrificio de la mañana va a servir de algo? Se acaba de meter en calorías más de lo que quemó en toda la mañana corriendo por 2 horas. Entonces, él quiere bajar de peso, pero lastimosamente está haciendo un sacrificio a medias, porque él lo que tiene que hacer es quemar calorías y dejar de consumir tantas, para eso crear un déficit calórico y poder bajar de peso. Eso lo sabe cualquiera. Entonces, son personas que escuchan la palabra de Dios, pero están en fornicación. ¿Cómo pueden llegar a la salvación? Nunca van a poder llegar a la salvación y menos a la verdad. Bueno, espero que me hayan entendido. ¿Qué más nos dicen? Así como Janes y Jambres. Posiblemente estos son los dos magos que enfrentaron a Moisés cuando estuvo en Egipto a liberar al pueblo de Israel. Así como estos dos magos de Egipto se opusieron a Moisés a ver, sí, en estos ahora se enfrentan a la verdad. Es gente de mente corrupta que están descalificados para la fe. O sea, son personas que aunque hacen milagros, vamos a decirlo así, aunque tienen cierta enseñanza verdadera, correcta, la verdad con su vivencia echan todo por tierra. Así que son personas que en vez de hacer una ayuda a la verdad, es todo lo contrario, son una piedra de tropiezo. No llegarán muy lejos, pues se darán cuenta de su estupidez o de su necedad, como pasó con Janes y Jambres, que sí, imitaron 3 milagros, pero el resto de milagros, olvídate, no pudieron hacer absolutamente nada. Entonces son personas que inician la carrera, pero nunca la terminan. Pero tú has seguido de cerca mis enseñanzas, Timoteo. Tú has seguido de cerca mis enseñanzas, mi estilo de vida, mis proyectos, mi fe, mi mansedumbre, mi amor, mi paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, has visto toda mi vida, sabes que no soy un cristiano a medias, no soy alguien que solamente predica, sino también que lo vive, dice Pablo. Y Pablo tiene toda la cara, vamos a decir, para poder decir estas cosas, pues muy pocas personas le pudieron igualar en realidad. ¿Qué más dice? En persecución y en sufrimiento, como pasé en Antioquía, Iconio, Listra, bueno, y cuántos lugares más, de los cuales todos me libró Dios. Bueno, pasé momentos difíciles, pero de todos ellos me libró Dios, siempre con una conducta irreprochable. Así pues, todos los que quieran llevar una vida piadosa, los que quieran llevar una verdadera religión, una verdadera vida cristiana, pasarán persecución. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, y el mundo, ¿qué cosa? Nos odia. Somos, a ver, ¿cómo ponerlo como ejemplo? O sea, no sé con qué compararlo, pero es clara la idea, la verdad. Entonces, no pertenecemos a este mundo. O sea, siempre estos verán, disculpen que tome un ejemplo un poco sensible. Esto es como los migrantes. Hay migrantes que lastimosamente sufren actos raciales en ciertos países. Los no sé cuantitos, el no sé cuántos son así, son unos ladrones, son unos asados, son unos cocinados. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque no son de ese país. Siempre van a ser la oveja negra, les guste o no. Siempre van a ser la oveja negra. Pueden ser personas buenas, pueden ser personas intachables, pero no pertenecen a ese país. Y por eso siempre va a haber uno que otro desequilibrado mental que los trate mal. Ya, no estoy justificando por si acaso el racismo, pero estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Esto es lo que está pasando. Entonces, todos los que querramos vivir piadosamente, vamos a padecer persecución. ¿Por qué? Porque este mundo está patas arriba, este mundo le pertenece al maligno.
Y nosotros esperamos que todo salga bien. Qué idea tan inocente que tenemos algunos. No es así, hermanos. Estemos preparados para todo. Muchos de nosotros nos hemos acoplado al mundo, así como muchos judíos se acoplaron a Alemania hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Y hemos prosperado en el mundo, pero bueno, ya saben ustedes, todos los que quieran tener una verdadera vida cristiana, prepárense que van a sufrir persecución, no les va a ir bien. Así que esa teoría del rapto y todas esas cosas que por ahí andan diciendo, hermanos, no tienen ni sentido, ni patas, ni cabeza. En cuanto a los pecadores, irán en aumento, de mal en peor, engañando a los demás, pero ellos son ellos los que se engañan a sí mismos. Esto es lo triste. Uno dice, bueno, estoy engañando a otros, o estoy ganando adeptos, solamente te estás perdiendo más y más, así como Satanás. Solo te estás poniendo más tiempo en el reloj, en el cronómetro que tienes en el lago del infierno. Nada más estás haciendo eso. Así pues, no, perdón, ¿dónde me quedé? Ya. Tú continúa en lo que has aprendido y lo que aceptaste. Recuerda a tus maestros, recuerda las enseñanzas, recuerda a tus maestros, recuerda tu fe, tu doctrina, no te dejes desviar. Desde la niñez conoces la Biblia, ellas te darán la sabiduría, la palabra de Dios te dará la sabiduría que te lleva a la salvación. Según Cristo Jesús, vive la palabra. No te me separes de la palabra de Dios. Tú naciste con la Biblia, podríamos decirlo nosotros. Ellos te van a llevar a la salvación segura que es en Cristo Jesús. Toda la Biblia es inspirada por Dios y sirve para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para que la gente tenga una vida justa, para que viva en santidad, a fin de que el creyente, el que pone en práctica todas estas cosas, sea equipado para hacer todo bien, para predicar, para vivir una vida justa, para llevar más almas a los pies de Cristo y de esta manera pueda salvarse. Y para eso sirve la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo. Y bueno, este ha sido el capítulo 3. Vamos a leer un par de citas. Tenemos una, dos. A ver, o estoy mal. Sí, 2 citas tenemos. La primera cita, no, 3 citas tenemos. La primera cita nos dice, la madre y la abuela de Timoteo unieron sus esfuerzos para prepararlo para Dios. ¿Cuál fue su libro de texto? Miren, ahí está, la Biblia. Pablo, su padre en el Evangelio, declara: desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, la fe que la madre y la abuela tenían en los oráculos de Dios. Fue una ilustración constante para Timoteo de la bendición de hacer la voluntad de Dios. Miren, estas 2 santas mujeres se unieron en criar un hombre excelente, el cual sirvió grandemente para la causa de Dios. Y miren, ¿ustedes creen que esas mujeres no tienen ganado su galardón en el cielo por haber criado un hijo así? Por supuesto que sí. Así que madres, por favor, dedíquense a sus hijos. Pueden estar criando al siguiente Timoteo. Cuando Timoteo era poco más que un muchacho, Pablo lo llevó consigo como su compañero de labores. Las que habían enseñado a Timoteo en su niñez disfrutaron de la recompensa de ver al hijo de sus cuidados vinculado en estrecho compañerismo con el gran apóstol. Qué bonito que una madre vea a su hijo en la obra de Dios. Pero ¿qué inversión hicieron en su hijo? Lo educaron en las cosas de este mundo, en las cosas de Dios. Madres, hay mucho que pensar. En segunda cita, nos dice, ¿cómo sabría el hombre limitado cosa alguna en cuanto a este asunto? Debe tomar la palabra de Dios al pie de la letra, luego apreciar tal como es, incorporarla en la vida y entretejerla en el carácter. En la palabra de Dios está plenamente revelado todo lo que concierne a la salvación de los hombres, y si tomamos esa palabra y la comprendemos en la mejor forma en que nos es posible, Dios nos ayudará en su comprensión. O sea, todo está aquí para la salvación y Dios nos puede ayudar a comprenderlo, pero si nos esforzamos. Las mentes humanas, sin ayuda especial del Espíritu de Dios, consideran que muchas cosas de la Biblia son muy difíciles de comprender.
porque les falta esclarecimiento divino. Los hombres no deben ocuparse de la palabra de Dios ensalzando su propia manera de obrar o su propia voluntad o sus propias ideas, sino deben ocuparse de ella con un espíritu dócil, humilde y santo. Nunca tratéis de escudriñar las escrituras a menos que estéis listos a escuchar, a menos que estéis dispuestos a aprender, a menos que queráis escuchar la palabra de Dios como si la voz divina os estuviese hablando directamente desde los oráculos vivientes. Nunca permitáis que un hombre mortal juzgue la palabra de Dios o dictamine cuánto de ella es inspirado y cuánto no es inspirado, o que esta porción es más inspirada que algunas otras porciones. Dios le amonesta que se retire de ese terreno. Dios no le ha dado una obra tal para hacer. Ahí está. Mejor dicho, cuando estudiemos la palabra de Dios, hagámoslo sin prejuicios, abramos la palabra de Dios y estudiémosla con la disposición de aprender, no de afirmar mis ideas preconcebidas. Y la última cita del capítulo 3 nos dice: una vez una hermana me escribió para preguntar si no podía contarle algo acerca de la ciudad de nuestro Dios, además de lo que tenemos en la palabra. Me preguntó si no podía describir algo de sus diseños. Le escribí que tendría que decirle: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. No le dije: usted no puede pintar, usted no puede describir, y ni aun la lengua del mártir puede comenzar a presentar descripción alguna de la gloria divina futura, pero le voy a decir lo que usted puede hacer. Puede proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puede morir al yo, puede procurar crecer hacia la perfección del carácter cristiano en Cristo Jesús. Esa es nuestra obra, pero cuando los hombres comienzan a entremeterse con la palabra de Dios, quiero decirles que no continúen porque no saben lo que están haciendo. Amén. Señores, preocúpense más por su salvación que por cómo se ve el cielo. Cuando nos salvemos lo hemos de ver. Y así mismamente ya hemos hablado de esto, de meterse en ciertas fábulas. No. Preocupémonos más en la salvación de las almas que en tal vez en saber la fecha de la venida de Cristo, ¿sí? Y bueno, para terminar, ahora sí vamos al capítulo 4. Y empieza de la siguiente manera: te encargo o te conjuro ante Dios y Cristo Jesús, que juzgará a vivos y muertos cuando venga por segunda vez. Ante ellos te conjuro, te encargo, te obligo ante ellos, te comprometo ante Dios. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Predícala siempre, hasta cuando estés dormido, muchacho. Convence, censura, exhorta, enseña, siempre con paciencia y con doctrina, con verdad. Pues llegarán tiempos en los que los hombres no les gustará la verdadera doctrina. Esto habla de la apostasía que vivimos hoy en la actualidad. Sino que para sentirse bien escucharán a maestros que enseñan solo lo que quieren oír. Maestros que solamente les hablan de que Cristo te puede perdonar, pero no de que Cristo te puede capacitar para vencer el pecado. Maestros que solamente hablan de bendición, de prosperidad, no de los que hablan de la gran tribulación. Maestros que dicen de que tú no vas a padecer persecución, sino que vas a ser llevado antes de eso. Maestros maestros que solamente enseñan doctrinas y mandamientos de hombres y no la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Yo siempre digo, ¿quién es más tonto, el tonto o el que sigue al tonto? Vean, hermanos, disculpen las palabras tan fuertes que digo, pero el que quiere perderse se perderá porque quiere perderse. Simple. Porque hoy, con toda la información que tenemos y tantas cosas, y que nosotros no seamos capaces de autoeducarnos y de entender y conocer la verdad, es porque nos queremos perder simplemente. Estamos viviendo en esos tiempos hoy en la actualidad. Personas que solamente quieren escuchar un evangelio romántico nada más. En fin, ya hemos hablado de todas estas cosas. Se apartarán de la verdad solo para oír fábulas, textos fuera de contextos. Bueno,
Pero tú mantente alerta, predica la verdad, la salvación, cumple tu ministerio. Mi vida está a punto de ser ofrecida en sacrificio. La hora de mi muerte ha llegado. Y miren, estas palabras les deja Pablo a Timoteo. Gente que va a enseñar, ¿verdad? Y gente que llevará masas, gran número. Hoy en la actualidad la gente prefiere... Espera, voy a poner un ejemplo en el adventismo. Y disculpen por mencionar nombres, pero la gente prefiere 1000 veces escuchar a Alejandro Bullón antes que escuchar a Esteban Bor. Porque Alejandro Bullón es romántico. Él habla de amor y que Cristo nos ama. Esteban Bor te habla de lo que se viene y de la doctrina y de las profecías. Y te da un par de cachetadas para que despiertes y te pongas en el contexto de las cosas, de lo que hoy en la actualidad nosotros estamos viviendo. Así es, y estoy hablando del adventismo, nosotros que somos los fieles centinelas de la verdad. ¿Cuánto más el mundo? Prefieren ir a una iglesia discoteca que una iglesia donde se predique la sana doctrina. O sea, bueno, dejémoslo más ahí porque los ejemplos sobran. Pues ustedes ya me entendieron. Mi vida está a punto de ser ofrecida en sacrificio. La hora de mi muerte ha llegado. Bueno, Pablo ya presentía su muerte, ya Dios la había anunciado, parece ser. El hombre sabía que ya pronto iba a partir de este mundo y le está dando ánimos y sus últimas amonestaciones, enseñanzas a Pablo, sus últimas instrucciones. Y uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia, que algún día esperemos nosotros también poder pronunciarla con nuestros labios. He peleado con valor la buena batalla. He peleado con valor la lucha suprema de la fe. He acabado mi carrera. He mantenido o he guardado la fe. Qué bonito, vean. ¿Cuántos cristianos a lo largo de la historia de este mundo habrán podido decir estas palabras con toda la seguridad del mundo? No lo sé, la verdad, pero creo que muy pocos se hubieran sentido como se sintió Pablo. Y miren, yo de manera personal, yo creo que aún me falta bastante, mucho por hacer por la causa de Dios, o al menos por lo que Él me ha revelado en sueños. Pero ojalá Dios me permita algún día, ojalá, primero que nada me mantenga siempre en la verdad y ojalá que algún día Dios me permita pronunciar estas palabras. Ojalá que sea esto la experiencia de cada uno de los que estamos escuchando o viendo este video. Solo me toca recibir mi corona de salvación, que me dará Dios, el juez justo, que me dará aquel día, no solo a mí, sino a los que anhelan su venida. Solo me toca eso. Ya he terminado mi trabajo, ahorita voy a descansar. Solamente me toca despertar y recibir mi galardón, dice Pablo. Qué hermosa seguridad que tenía. Esperemos nosotros también tener esa seguridad algún día. De igual manera, si aquí alusión a Dios, el juez justo, pues en este mundo Él no había tenido justicia. En fin, haz lo que puedas para venir pronto. No sabemos si realmente se pudieron ver. Dimas me abandonó. Alguien que estaba con Pablo. No se sabe nada de él más que esto. Se dejó atrapar por las cosas de este mundo, los placeres, las diversiones, la comodidad. Y se fue a Tesalónica. Y bueno, qué triste que de Demas o de Dimas solamente se escriba esto. Vean, hermanos, qué increíble. Al igual que Judas y al igual que Dimas, ¿cuántas personas hemos estado en el camino a la salvación? Y vean, yo con mucha tristeza recuerdo a muchas personas que estaban tan bien encaminadas en las cosas de Dios y por el miedo o quién sabe por qué, simplemente se dejaron llevar por este mundo. Y es tan triste, verán. Yo creo que eso es lo que más duele en esta vida. Ver a alguien que tú quieres tanto, un familiar o simplemente un amigo o alguien en el sentido sentimental. Ver a esa persona que se va a todos los placeres de este mundo dejando la verdad. Creo que es lo más triste que puede experimentar un cristiano. Más triste que la muerte, en serio les digo. Y bueno, Pablo había vivido esa experiencia con uno de sus colaboradores. Qué pena, ¿no? En fin.
Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Bueno, ellos, Pablo los había enviado. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y bueno, le dice, trae a Marcos. Bueno, aquí está hablando de Lucas y de Marcos, a los apóstoles, que tenían un ministerio compartido con Pablo. Tráeme a Marcos, que me es muy útil en el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Y bueno, el pobre se había quedado solo. Había comenzado a delegar a cada uno de los suyos, pues ya llegaba su hora. Entonces, se estaba quedando solo, mejor dicho. Cuando vengas, trae el abrigo que dejé en la casa de Troas. Bueno, aquí es el capote, un abrigo capote, es lo mismo prácticamente. En casa de Carpo, trae los libros y los pergaminos. Posiblemente estos libros, estos pergaminos eran pruebas para su defensa ante César, ante su juicio que estaba a punto de darse. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo, Dios le pagará según sus obras. Y bueno, este había sido un cristiano que había caído en estas fábulas, se había hecho enemigo de Pablo y como no lo había podido vencer en un debate teológico, pues simplemente lo había entregado a las autoridades. Más o menos esto es lo que se sabe de este personaje o de lo que había hecho, de tan mal que se había portado. En fin, ya saben, si no puedes convencerlos, destrúyelos, más o menos. Es la ideología de ciertas personas. Cuídate de él, que se ha opuesto al mensaje. Lo que alguna vez, como Satanás, ¿no? Que alguna vez defendió la ley, ahora es enemigo de ella. La primera vez que di mi defensa en el tribunal, nadie me acompañó. Que Dios no tome en cuenta, ese pecado. Habla quizás de amigos influyentes que le hubieran servido como testigos, pero ya saben, por el miedo tal vez de ser involucrados con un cristiano, todos se habían alejado de Pablo. Pobre Pablo. Solito Solano. Qué increíble, ¿no? Un hombre que predicó a tantos, al fin de su historia se queda solo. Pero así es, hermanos. Así es la vida cristiana, así es la vida cristiana en este mundo. Lo único que a veces te quedas es con Dios nada más, o con uno que otro amigo. Dios estuvo conmigo y me dio fuerzas para proclamar el mensaje, de modo que todos los paganos lo escucharon y me libró de la boca del león. Esto habla de cuando estuvo ahí en el juicio. A pesar de que estaba en juicio, el hombre ahí estaba predicando. Qué increíble Pablo, ¿eh? Predicó en tiempo y fuera de tiempo. No le importó su libertad, no le importó que le hagan justicia, le importó predicar, aprovechar la oportunidad para predicar la palabra de Dios. Qué increíble, así deberíamos ser todos los cristianos. Si estamos en nuestro trabajo o lo que sea, aprovechar para hablar de Cristo. Dios seguirá librándome de todo lo malo y me llevará a salvo hasta su reino, a él la gloria. Amén. Y bueno, Dios me librará de todo lo malo hasta que Él quiera. Sea cual sea la voluntad de Dios, ahí voy, dice Pablo. Hasta su segunda venida. Termina con esas palabras, termina con saludos a Priscila, Aquila, a la casa de Onesíforo, y bueno, a otros más, personas de las cuales no tenemos ni idea. Le pide a Timoteo que procure llegar antes del invierno para poder estar abrigado con su capote. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Las palabras finales de Pablo que terminan en una bendición. Y para terminar este estudio y el libro de Timoteo también, vamos a leer un par de citas del Espíritu de Profecía que nos amplían un poquito más el capítulo 4. Citas muy oportunas, son 4 y la primera nos dice: Pablo casi ha terminado su carrera y desea que Timoteo ocupe su lugar, su predecesor, protegiendo las iglesias de las fábulas, herejías, con las cuales Satanás y sus instrumentos se esforzarían por apartarlas de la verdad. Pablo le exhorta a que se aparte de los asuntos de este mundo y de complicaciones que le impedirían entregarse plenamente a la obra de Dios. Debe sufrir con alegría la oposición, los reproches y las persecuciones a las que lo expondrán su fidelidad. Debe ser plenamente leal su ministerio, utilizando cada medio de hacer el bien a sus prójimos. Amén. Miren, esto es algo muy interesante de Pablo y de muchos hombres a lo largo de la Biblia. Siempre se preocuparon en dejar a alguien que siguiera su trabajo. Siempre. Amén por eso. Y lo que deberíamos hacer muchos de nosotros. Pablo fue apresado otra vez en la casa de un discípulo de la ciudad de Troas y desde
ese lugar fue conducido rápidamente a su encarcelamiento final. El arresto fue posible debido a los esfuerzos de Alejandro el Caldero o el Herrero, quien se opuso muy infructuosamente a la obra del apóstol en Éfeso, y ahora aprovechó la oportunidad de vengarse de aquel a quien no había podido derrotar. Entonces fue traicionado por este sinvergüenza, en fin. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Durante su segundo arresto, Pablo fue apresado y llevado tan rápidamente que no tuvo oportunidad de recoger sus pocos libros y pergaminos, y ni siquiera de llevar su capote. Y ahora se avecinaba el invierno y sabía que sufriría del frío de su húmeda celda de la prisión. No tenía dinero para comprar otra vestidura, el pobre andaba, pero bueno. Sabía que su fin podría llegar en cualquier momento, y con su acostumbrada abnegación y su temor de ser carga para la iglesia, deseaba que no se hiciera ningún gasto debido a él. Qué increíble. Miren, hasta el final de su vida, bueno, él no dijo, bueno, ya estoy por morir, un gustito más que hasta ahorita es que voy a morir, no. Él vio que se viera por la causa de Dios. Y bueno, qué tipazo en verdad. En fin, y la última cita nos dice, Pablo y Nerón frente a frente. El rostro del emperador mostraba el vergonzoso registro de las pasiones que rugían por dentro. El rostro del preso narraba el relato de un corazón en paz con Dios y el hombre. Ese día contrastó el resultado de sistemas opuestos de educación, una vida de desenfrenada complacencia propia y otra vida de completo sacrificio. Ahí estaban los representantes de dos conceptos de vida, un egoísmo supremo, pero que no considera nada como demasiado valioso para no ser sacrificado ante la complacencia transitoria, y la paciencia innegada lista para entregar a una vida misma, si es necesario, para el bien de otros. Wow. Por un lado, el yo, y por otro lado, la abnegación. Lo podríamos resumir así. Qué contraste tan grande. Y bueno, después de esto, Pablo fue ejecutado, mis queridos hermanos. Y ahí terminó la obra de del misionero más grande de la historia que nosotros tenemos conocido hasta el día de hoy. Un hombre que hasta el final de sus días fue equilibrado, fue un verdadero cristiano, dicho así de mejor manera, y que dio y procuró todo por la causa de Dios. Dios nos permite algún día vivir ese ejemplo. Y de igual manera nosotros dar toda nuestra vida en negación por la causa divina. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones. Cualquier cosita háganmelo llegar por ahí. De igual manera tienes diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias a las personas que me pueden colaborar. De igual manera, muchas gracias por sus oraciones. En la descripción de este video también les dejo un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, ha sido un gusto, la verdad, poder estudiar la vida de Pablo. Todo un privilegio, muy hermoso también. Y bueno, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.